Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Los que ya han ingresado, coloquen sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. ¿Qué pasa? No, estoy trabajando, si no, no lo veo. Ya, mientras están ingresando sus compañeros, déjenme ver si les comparto. Si les comparto pantalla. Ya, aquí en el aula virtual realmente no hay ningún cambio. Lo único que tal vez estoy es ya subiendo material para lo que es la unidad número 2. Entonces aquí ya he subido material y eso sería lo único, ¿no? Entonces que estoy subiendo material y después ustedes lo podrán chequear. Esa sería la única novedad. Y si alcanzo y si considero pertinente, ya les tomaría lección de esta unidad. Entonces, como nos queda prácticamente una semana de clase, yo creo que si avanzo ya les pondría aquí una lección y trataría de que esa lección también vaya para el examen. Si es que lo hago rápido. Si yo ya considero que el tema está un poco flojo, entonces ya lo dejaría para el siguiente periodo. Pero hoy voy a tratar de que tengamos actividades en este periodo porque se supone que tendremos que llegar hasta la unidad 2. Entonces, les voy a subir material aquí y allí les indico si es que se aplica o no se aplica. Entonces, hay que estar pendiente de eso de ahí. Bueno, ya vimos lo que eran los sistemas numéricos, ya vimos el sistema de numeración binario, decimal, octal, hexadecimal, y también vimos operaciones allí de más que nada de suma en el sistema binario, ¿no? Entonces vimos cómo se maneja eso en el registro. Entonces, ahora vamos a ver un tema que tiene que ver con la lógica matemática. Esto ya sería parte de la unidad número 2. Bien, ¿qué es la lógica matemática? La lógica matemática lo que hace es que estudia una manera de razonamiento, ¿no? Y ese razonamiento, pues, o esa manera lógica de racional de la parte humana, se lo trata de aplicar a la parte matemática. Es decir, que exista un método matemático que permita expresar el razonamiento humano de manera matemática. Entonces, esto se puede lograr a un nivel elemental, ¿verdad? Pero para poder aplicar esta lógica, o sea, para llevar el razonamiento humano a una lógica matemática, la lógica tiene una serie de reglas, una serie de técnicas, ¿verdad? Para poder determinar si un razonamiento es válido o no, ¿no? Porque un razonamiento puede ser verdadero o puede ser equivocado. Entonces, la lógica matemática pues nos va a ayudar a entender si un razonamiento pues es verdadero o está equivocado. Para hacer esto, este concepto de lógica matemática va a utilizar las matemáticas para poder demostrar eso de ahí, ¿no? Entonces, ya sabemos que la matemática pues está en todas las cosas de nuestras vidas y en este caso incluso llega hasta nuestro razonamiento. ¿Por qué es importante esto? Porque de esta manera nosotros, nuestro razonamiento humano, ¿verdad? El razonamiento lo expresamos en lógica matemática y esa lógica matemática se puede expresar en binario y de esta manera es que la computadora lo procesa todo. Entonces, esa vendría a ser la cadena. Bien, entonces ya que sabemos que la lógica matemática nos va a ayudar a razonar, ahora vamos a ver lo que son las proposiciones.
¿Qué es una proposición? Es un enunciado o es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Una proposición generalmente consta de tres partes, ¿no? Sujeto, verbo y un complemento que refiere al verbo. Suena un poquito como lo que es una oración, que tiene sujeto, verbo y sustantivo, ¿verdad? Entonces se parece mucho a una oración gramatical. Ya, esta proposición va a ser un elemento que va a ser fundamental para nosotros poder aplicar la lógica matemática, ¿no? Entonces vamos viendo unos ejemplos de lo que pueden ser proposiciones y lo que se considera una proposición que son válidas y las que no son válidas, ¿no? Entonces vamos a ver algunos enunciados y a diferir o a evaluar si esos resultados pues son proposiciones válidas o no son proposiciones válidas, ¿no? Ya. Entonces, las proposiciones generalmente se las pueden representar por medio de una letra minúscula y dos puntos, tal como tenemos aquí en el ejemplo. Por ejemplo, P dos puntos, P está representando una proposición. ¿Cuál es la proposición? La proposición es que México se encuentra en Europa. La pregunta sería, ¿México se encuentra en Europa? No. Por lo tanto, esto sería una proposición equivocada, ¿no? O, si queremos abreviar, es una proposición falsa. Pero es una proposición porque tiene un sujeto, ¿verdad? Tiene un verbo, ¿verdad? Y aquí tiene una parte adicional, un complemento que se refiere al verbo. Entonces, México, el sujeto, se encuentra, el verbo encontrarse, en Europa, que es un lugar que refiere al verbo, ¿no? Entonces, es una proposición válida, pero es una proposición falsa. Bien, aquí tenemos una proposición Q, ¿verdad? En minúscula y con dos puntos, y lo que representa esa proposición es que 15 menos 6 es igual a 9. Entonces, aquí tenemos que el sujeto sería, bueno, es un poco difícil de ver lo que es el sujeto aquí, pero el sujeto sería 15 menos 6, ese sería el sujeto, o los sujetos, es igual, vendría a ser el verbo, y 9 vendría a ser el complemento, ¿no? Entonces, 15 menos 6 es igual a 9. Ahora, ¿esta proposición es verdadera? Sí, esta proposición es verdadera. Tenemos la proposición R, ¿verdad? Ahí está R minúscula, dos puntos. Aquí tenemos que 2x menos 3 es mayor que 7. Esta proposición, el sujeto es 2x menos 3, el verbo es que es mayor, ¿verdad? Y el complemento vendría a ser el 7. Ahora, esta proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, pero su valor de verdadero o falso va a estar dado por el valor de x. Si x toma, por ejemplo, el valor de 2, ¿verdad? Entonces la proposición va a ser falsa. Si x toma, por ejemplo, el valor de 10, entonces la proposición va a ser verdadera, ¿no? Entonces aquí esta proposición va a depender del valor de x. Va a estar su calidad de verdadero o falso va a estar en función del valor de x. Bien, tenemos ahora S. Dice, los precios de los teléfonos celulares bajarán en fin de año, ¿no? Entonces aquí tenemos varios sujetos, ¿verdad? Indican que bajarán a fin de año, ¿no? Entonces ahí está el verbo y su complemento. Yo diría que esta preposición es falsa, pero es una proposición, ¿sí? Bien, ahora tenemos T, dice la proposición T, o el intento de proposición T dice, hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Esto es una expresión, hola, ¿cómo estás? No afirma, no niega nada, ¿verdad? Entonces esto es simplemente una expresión, por lo tanto no califica como proposición. Tenemos ahora la supuesta proposición W, ahí dice, cómete esta fruta. Si cómete esta fruta no es pregunta, no es expresión, es más bien una orden. Entonces, una orden no califica como una preposición porque no sabemos si esta orden es verdadera o falsa, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos de
proposiciones que hemos encontrado aquí. Ya, entonces las proposiciones también pueden ser clasificadas. Las proposiciones por lo general pueden ser simples, es decir, que tienen un solo sujeto, un verbo y un complemento. Y si no cumplen estas características, pues entonces serían proposiciones compuestas, ¿no? Entonces una proposición puede ser simple, ¿verdad? O compuesta. Una proposición puede ser cerrada. Es cerrada cuando tienen determinado quién es el sujeto, y pueden ser abiertas si no tienen determinado cuál es el sujeto. Una proposición puede ser afirmativa o puede ser negativa según afirmen o nieguen lo que están diciendo. Y una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa según corresponda a la realidad en la cual se están expresando, ¿no? Entonces, las proposiciones pueden ser simples, pueden ser compuestas, pueden ser cerradas, pueden ser abiertas, pueden ser afirmativas, pueden ser negativas, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Veamos entonces algunos ejemplos de estos de aquí. Tenemos la proposición H. La proposición H dice, Ana come pizza y bebe refresco, ¿verdad? Ana come pizza y bebe refresco indica que Ana está haciendo dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, es una proposición compuesta porque está haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Al mismo tiempo es una proposición cerrada porque quien realiza la acción es Ana. Entonces es una sola persona, entonces por eso es cerrada. Y como está indicando que come y bebe, ¿verdad? Es afirmativa porque no lo está negando, ¿no? Ahora, lo que no sabemos es que si es verdadero o no. Eso habríamos que aplicarlo a la realidad. Pero ya hemos sacado pues algunas de las de los tipos de proposiciones que pueden ser, ¿no? Veamos ahora la proposición J, ¿no? Ya saben, proposición se representa con letra minúscula y dos puntos, y esta proposición dice, ella no nada muy rápido. Ella no nada muy rápido es una proposición simple porque simplemente se refiere a una sola acción. Es una proposición abierta porque no sabemos quién es ella. Entonces ella puede ser cualquier persona. Es abierta. Y ella no nada muy rápido. O sea, está siendo negativa. No dice ella nada rápido, positiva. Dice ella no nada muy rápido. Es negativa, ¿no? Entonces esta es una proposición simple, abierta y negativa. Proposición K. Dice, Cuernavaca no está al norte del DF y no hace frío, ¿no? Entonces, esta es una proposición compuesta porque habla de que no está al norte y no hace frío. Es compuesta, hay dos verbos allí. Es cerrada porque se refiere a Cuernavaca. Es negativa porque dice que no está al norte y que no hace frío, entonces es negativa. Y es verdadera porque si nosotros verificamos en un mapa geográfico, nos podemos dar cuenta que esto es verdad. Entonces, aquí ya sabemos que esta proposición sí es verdadera. Proposición I dice 7 más 3 igual 10. Esta es una proposición simple porque habla de 7 más 3, que vendría a ser el sujeto, es igual, ¿verdad?, a 10. Entonces, es cerrada porque se refiere específicamente a 7 más 3, es afirmativa porque dice que es igual a 10, y es verdadera porque matemáticamente hablando, 7 más 3 es igual a 10. Entonces, ahí hay este ejemplo de aquí, ¿verdad? Y ahora veamos la proposición M. La proposición M dice que x al cuadrado es diferente de x menos 2. Esta es una proposición simple porque hay un solo sujeto que es x, ¿verdad? Es abierta porque x puede ser cualquier número, o sea, no es un número en particular, y es negativa porque dice que no es igual, ¿no? Entonces esta es una proposición simple, abierta y negativa. Luego tenemos la proposición N que dice que A más B es igual a 6. A más B tenemos dos sujetos allí que es A más B, entonces es una proposición compuesta, ¿verdad? Es abierta porque no sabemos quién es A y quién es B, y es afirmativa porque no está diciendo que es igual a 6, ¿no? Está siendo afirmativa, está siendo positiva. Entonces, estos son ejemplos de proposición. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Sí está claro, profe. Ya, recuerden que todo esto es para nosotros tener algún mecanismo de llevar nuestro razonamiento humano a meterlo dentro de esa computadora. Por lo pronto ya sabemos que las computadoras entienden binarios, ¿verdad? Y ya estamos viendo que nosotros, nuestro razonamiento lo podemos meter en esta lógica matemática para poder representar pensamiento lógico. Y de allí a este pensamiento lógico, a pasarlo a binario, pues ya estamos a un paso. Entonces, todo este proceso aquí es solamente para poder sacarle provecho a la bendita computadora. Bien, ahora vamos a hablar de los conectores lógicos, ¿verdad? Los conectores lógicos se suelen utilizar en proposiciones compuestas, ¿no? Entonces, vamos a ver que existen un sinnúmero de conectores lógicos, ¿verdad? U operadores lógicos, también se les suelen llamar. Y estos de aquí sirven para unir proposiciones, ¿no? Entonces las proposiciones compuestas van a estar unidas por estos operadores lógicos o conectores lógicos, o allí tiene el título de conectivos lógicos. Nuestro primer operador lógico es el operador de la conjunción, representado por el operador AND, ¿no? Entonces AND en español es y, ¿verdad? Entonces este es un operador y es el operador de la conjunción. Y este operador va a utilizarse para unir dos proposiciones que se deben de cumplir para que poder obtener un resultado verdadero, ¿no? Entonces, esto aquí se le conoce como la multiplicación lógica y su símbolo, ¿verdad? Es este piquito de aquí. Esta veces lo utilizamos para hacer la potencia. Yo generalmente no lo saco muy rápido del teclado, así que yo uso el doble asterisco para la potencia, pero este también representa potencia, ¿no? Y como operador escrito, pues se lee AND, se lee I. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto de aquí. Ejemplo, tenemos el siguiente enunciado, ¿no? Voy al cine cuando hay una buena película y cuando tengo dinero, ¿no? Entonces, la primera preposición aquí, la preposición P sería voy al cine, ¿no? Entonces ahí está, esta es una proposición simple, ¿verdad? Podríamos decir que es cerrada porque se refiere a mi persona y podríamos decir que es afirmativa, ¿ya? Entonces, esa es la primera proposición. Segunda proposición, Q, dice, hay una buena película, ¿no? Entonces aquí el sujeto sería la película, ¿verdad? Tendría que existir la película, ese sería el verbo hay. Y acerca de la calificación de la película es que es buena, ¿no? Entonces hay una buena película es otra proposición. Luego dice la proposición tengo dinero, ¿no? Entonces, ¿quién tiene dinero? Yo. Entonces, es una proposición simple, ¿verdad? Y vendríamos a decir que es afirmativa. Ya, hay una buena película, también es una proposición cerrada. O no, esta es abierta porque no especifica el tipo de película. Entonces, es una proposición abierta, simple y afirmativa. Bien, entonces, para poder representar todo este enunciado aquí, utilizando simplemente las letras que representan las proposiciones y utilizando la simbología matemática, nosotros representamos esto de aquí, ¿verdad? Utilizando la simbología lógica de la siguiente manera. P es igual a Q y R, ¿no? ¿Qué es P? P es voy al cine, ¿verdad? Voy al cine, el igual vendría a ser sí, ¿verdad? Voy al cine sí. Q, hay una buena película, ¿verdad? Aquí está el operador y tengo dinero, ¿no? Entonces, esta enunciado lógico de aquí se lee, voy al cine si hay una buena película y tengo dinero, ¿no? Y eso suena bastante lógico. Entonces, hemos logrado representar este pensamiento racional de aquí, ¿verdad? En una expresión de proposiciones lógicas y operadores lógicos. Hasta allí. ¿Alguna pregunta? Profe,
Escucho. Ahí dice para separar las preposiciones, dice cuándo ahí. O sea, se separa Aquí, pero el cuándo es como para que, afirmar. el cuándo Para es, afirmar. sí, el cuándo es parte de la oración. Pero el cuándo no representa como quien dice un tiempo. Pero lo importante aquí es el y, ¿verdad? Porque la proposición, ¿verdad? Cuando tengo dinero, sí, podría ser cuando tengo dinero. Podría ser que la preposición sea cuando tengo dinero, pero también tengo dinero se entiende, ¿no? Pero el cuando no es el operador es el i. Este es el importante. El i. Ya, ¿alguna otra inquietud? Ya, si no hay inquietud, entonces ahora vamos a ver un concepto que se denomina tabla de verdad. La tabla de verdad me sirve como una guía para poder colocar valores lógicos que pueden tener las preposiciones y poder determinar cuando una preposición es verdadera o no, ¿no? Entonces, para hacer la tabla de verdad de esta expresión lógica que tenemos aquí, ¿verdad? Lo que tenemos es que descomponer las proposiciones, en este caso la proposición Q y la proposición R, ¿no? Entonces, descomponemos aquí la proposición Q y la proposición R para poder ver la expresión P y R, ¿verdad? P y R. Aunque aquí tengo Q, tengo R y aquí tengo P y R. Y parecería que estuviera algo mal ahí. Yo diría que ahí hay algo más, porque aquí está, la proposición debería ser Q, la proposición debería ser R, ¿verdad? Pero aquí dice Q, P y R, y la que estamos evaluando acá es Q y R. Vamos a ver si está bien o está mal. Ya, entonces yo lo que hago es que pongo todas las proposiciones, ¿verdad? Y luego pongo la expresión lógica con los operadores, ¿no? Que en este caso debería ser Q y R. Ya vamos a ver si se ha equivocado el libro o no. Ya. A Q y a R le voy a ir dando valores, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos estos valores expresados con ceros y uno, ¿sí? Hay otras tablas de verdad que los valores que van aquí los expresamos como verdadero y falso, ¿no? Entonces, aquí 1 va a representar el valor de verdadero y 0 va a representar el valor de falso. Ustedes en diferentes libros van a encontrar a veces como 1 y como 0, ¿verdad? O también van a encontrarlos como D y F. En ambos casos es válido, representan lo mismo. Bien, antes de resolver esto de aquí, déjenme ver qué dice la descripción. Dice, en la tabla anterior el valor de Q1 significa que sí hay una buena película y el valor igual a 1 de R significa que tengo dinero. Y el valor P igual Q y R1 significa que sí voy al cine. Se puede notar que en cualquiera de las dos proposiciones que valga 0 implica que no asisto al cine. Ya, vamos viendo entonces aquí. Ya, entonces a Q le voy a dar todos los valores posibles. La idea de la tabla de verdad es que yo realice aquí todas las combinaciones de todos los posibles valores de las proposiciones, ¿no? Entonces aquí voy a hacer todos los posibles valores de las proposiciones. Para hacer eso, ¿verdad? Puedo coger ya sea desde aquí o puedo coger ya sea desde acá, eso no importa. Pero lo que hago es que comienzo a una preposición y le pongo los valores de 1, 0, 1, 0 y así sucesivamente. Luego a la segunda preposición le pongo los valores de 1, 1, 0, 0. La idea es que haga todas las posibles combinaciones, ¿verdad? Ahí he hecho todas las posibles combinaciones. ¿Qué representa Q? Que voy al cine, ¿verdad? Y ¿qué representa R? Que tengo dinero, ¿no? Entonces yo voy al cine
¿verdad? Si tengo dinero. Ah, no, Q representa que hay una buena película. Entonces, si hay una buena película, ¿verdad? Y tengo dinero, se cumple entonces que voy al cine, ¿no? Entonces, aquí Q igual 1 y R igual 1 significa que hay una buena película y que tengo dinero. Si hay una buena película y tengo dinero, entonces que me voy al cine es verdadero, ¿verdad? Sí, profesor. Recuerden que aquí, déjenme ver si puedo arreglar esto de aquí. Ya, esto realmente aquí no sería P y R, esto sería más bien Q y R. Aquí se han equivocado en el libro. Este es Q. Déjenme ver si en algún lado me sale. Ahí está la I, ahí está la I. Éxito, éxito. Ya, esto es Q y R. Y recuerden que Q y R va a ser igual al valor de P. Entonces aquí me va a salir el valor de P. ¿Sí? Entonces, esto aquí realmente es esto, ¿verdad? Y lo que estoy encontrando es el valor de P. ¿Qué es el valor de P? El valor de P es que me voy al cine, ¿no? Entonces, para yo irme al cine, tiene que darse esta expresión lógica de aquí, ¿no? Entonces, si hay una buena película y tengo dinero, sí me voy al cine. Por lo tanto, me voy al cine es verdadero, ¿no? Entonces, si Q y R, entonces me voy al cine. Si hay una buena película, pero no tengo dinero, entonces me voy al cine es falso. Si no hay una buena película, aunque tenga dinero, no me voy al cine, por lo tanto es falso. Si no hay una buena película y de paso tampoco tengo dinero, entonces mucho menos me voy al cine, ¿no? Entonces hemos hecho esta tablita de verdad, ¿verdad? Donde hemos visto que en esta expresión lógica de Q y R, ¿verdad? Solo cuando Q y R son verdaderos, entonces Q y R son verdaderos, ¿no? Solamente cuando el valor de Q individual y el valor de R individual es verdadero, entonces Q es verdadero. Para el resto de los casos es falso. Entonces, prácticamente hemos hecho la tabla de verdad del operador I, ¿no? Entonces, la tabla de verdad del operador I la hemos realizado en este momento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Aquí ya saben que es... No, profesor. Todo entendido. Ya. Profesor, si, ¿cuántas conjugaciones con AND se pueden hacer? Porque, a ver, por ejemplo, si hay QR, pero además hay otra, ¿se puede o no? Se puede aumentar varias. Se tiene que realizar la tabla de verdad de manera que se cubran todas las posibles combinaciones de valores de verdadero y falso. Entonces, miren aquí. Tengo dos valores posibles, ¿verdad? Dos valores. O sea, la base es 2. ¿Cuáles son esos valores? Esos valores son 0 o 1. 0,1. Ya, esos son los posibles valores que puedo utilizar, ¿verdad? Entonces quiere decir que mi base es 2. ¿Y cuántas variables tengo allí? Allí tengo se me pierde el signo, que es el 6. Y aquí tengo, la base es 2, y como tengo dos variables, ¿verdad? El número de combinaciones que tengo que hacer es de 2 a la 2. Eso es igual a 4. Es decir, tengo que hacer 4 filas de combinaciones. ¿Cuántas filas tengo aquí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, he hecho 4 filas de combinaciones porque tengo 2 proposiciones y también tengo 2 valores de verdadero y falso, ¿no? Entonces, ese es el número de combinaciones que tengo que hacer. Si esto llegase a cambiar, si yo tuviera 3 variables,
Si yo tuviera 3 variables, la base sigue siendo 2 porque es 0, 1, ¿verdad? Entonces, serían 3 variables, eso daría un total de 8. Es decir, con una variable más, yo tendría que poner 8 filas allí para poder hacer combinaciones. Si me agrego una variable más, entonces esto sería 16. Quiere decir que yo tendría que hacer 16 filas aquí para hacer todas las combinaciones posibles entre todas esas variables. Entonces la tabla de verdad va a crecer en función del número de variables que yo esté evaluando en ese momento. En este caso, como son 2 variables, ¿verdad? Y 2 posibles valores de verdadero o falso, simplemente tengo una tablita de 4, de 2 por 4, donde tengo 4 combinaciones con 2 variables. Ya, ahora vamos a hablar de otro operador. Este operador es la disyunción. El otro es la conjunción, este es la disyunción. En este operador de la disyunción, ¿verdad? Este operador, o mejor dicho, estas proposiciones van a tomar un valor de verdadero, ¿verdad? Cuando uno de los dos resultados es verdadero. Se conoce como la suma lógica y su símbolo es la P. O escrito vendría a ser el operador OR. Entonces aquí tenemos la B o la OR. Realmente no es una B, sino que es un símbolo, ¿verdad? Y veamos cómo funciona. Dice aquí, para ir a Toluca, puedo tomar la carretera federal o tomar la autopista de cuota, ¿no? Entonces, aquí una proposición sería ir a Toluca, ¿verdad? La otra proposición sería tomar la carretera federal y la otra proposición sería tomar la autopista de cuota. Entonces tenemos 3 proposiciones allí, ¿verdad? Para que tengo una llamada que dice de los ríos Galápagos, dice. Es raro. Ya. Entonces, para probar esta tabla de verdad aquí, ¿verdad? Cogemos las dos proposiciones que se están evaluando. En este caso sería tomar la carretera federal, ¿verdad? Sería una opción. Y tomar la autopista de cuotas sería la otra opción, ¿no? Entonces tenemos las proposiciones Q y R, y lo que tenemos que evaluar es cuál es el valor de Q o R para ver si P es verdadero, ¿no? Entonces, esto de aquí sería que tenemos que hacer Q o, ahí voy a utilizar la B, o R, ¿verdad? Para saber si me voy a Toluca, ¿no? Entonces, para saber si llego a Toluca, tengo que ser o me voy por la carretera federal o me voy por la autopista. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso de allí. Ya, como les decía, lo primero que hago es que comienzo a intercalar ceros o 1, 0 o 1. Aquí hay algunos que comienzan con 0, 1, 0, 1. Hay otros que comienzan con 1, 0, 1, 0. Eso es un poco indistinto, ¿no? Generalmente yo comienzo con ceros y 1 en la primera, pero acá comienzan ellos desde la última. Y por acá comienzan a hacer 1, 1, 0, 0. Y de esta manera se hacen toda la combinación de las posibles combinaciones entre los valores de Q y E. Una vez que ya he hecho todos los valores, comienzo a examinar. Si me voy por la carretera federal, ¿verdad? O sea, si me voy por ahí, ¿verdad? Entonces llego a Toluca. Por lo tanto, eso es verdadero. Si me voy por la autopista de cuota, ¿verdad? También llego a Toluca. Por lo tanto, eso es, o sea, llegar a Toluca es verdadero. Si me voy por la carretera federal, ¿verdad? Y la de Toluca está cerrada, o sea, no se puede pasar. De todas maneras, si llego a Toluca, entonces esto es verdadero. Ahora, ¿qué pasa si la de la carretera federal está cerrada? Bueno, todavía me puedo ir por la autopista, y si esa está abierta, entonces llego a Toluca, ¿no? Por lo tanto, llegar a Toluca es verdadero.
Si la carretera federal está cerrada, o no me voy por ahí, o no puedo pasar, y la carretera, la autopista de cuota está cerrada, o no puedo pasar, entonces como no tengo ninguna de las dos opciones para pasar, entonces no llego a Toluca, ¿no? Entonces el operador, ¿verdad? De la disyunción OR, ¿verdad? Si yo tengo estas dos proposiciones, ¿verdad? El resultado del operador OR es de que todas son verdaderas, excepto cuando ambas son falsas, ¿no? Entonces, para llegar a Toluca, ¿verdad? Puede existir esta opción o esta opción, ¿verdad? Pero si las dos carreteras están cerradas, entonces llegar a Toluca es falso. Y esta sería la tabla de verdad del operador OR. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Claro, profe. Ya, listo. Entonces Ninguna. ya tenemos esa tabla de verdad del operador OR. Miren, por ejemplo, que aquí ya lo pone bien, ¿no? Dice, P es igual a Q o R igual 1 significa que ir a Toluca es verdadero, ¿no? Entonces, aquí sí está corregido, allá arriba lo han puesto mal esa tabla de verdad, hay que tener cuidado. Bueno, ahora tenemos otro operador que es el operador de la negación, o también se lo conoce como el operador NOT, ¿no? Entonces ya hemos visto el AND, hemos visto el OR, ahora estamos viendo el NOT. Entonces es un nuevo operador para utilizar en expresiones lógicas. Bien, la función del operador NOT es negar la proposición. Esto significa que si una proposición es verdadera, al aplicarle el operador NOT, se obtendrá su negación, falsa, o viceversa. Este operador se lo identifica con el símbolo de la comilla, y no sé si ustedes recuerdan que para sacar el complemento de un conjunto también se utilizaba la comilla. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la negación, ¿verdad? Con la comilla, ¿no? Entonces esto se expresa así, esto sería proposición P, esto sería proposición no P. Bien, veamos el siguiente enunciado. Dice, el león es el rey de la selva, ¿no? Entonces, el león es el rey de la selva es una sola proposición. La negación de el león es el rey de la selva sería el león no es el rey de la selva, ¿no? Entonces, aquí tenemos proposición P, proposición no P. La tabla de verdad sería como lo que sigue. Como aquí solamente tenemos una sola proposición, esta sola proposición puede tener dos valores, o verdadero o falso. La negación de la proposición sería que si esto es verdadero, en la negación sería falso, y si este es falso, en la negación sería verdadero, ¿no? Entonces, aquí está la tabla de verdad del operador NOT. Este es sumamente fácil. ¿Preguntas? Sí te he entendido, profe. Ya, entonces veamos el siguiente ejemplo. Dice, sean las proposiciones P, ya es tarde, Q, tengo que dormirme, R, me levanto temprano, el enunciado, ya es tarde y tengo que dormirme, o no me levanto temprano, se puede representar simbólicamente, ¿verdad? De la manera P y Q o R, ¿no? P sería, ya es tarde y tengo que dormir, o no me levanto temprano, ¿no? Y aquí R sería negado porque R es me levantaré temprano, pero como acá dice no me levantaré temprano, entonces sería la negación de R, ¿no? Entonces, ya es tarde y tengo que dormirme o no me levanto temprano. Entonces, hemos expresado esta expresión lógica de aquí, ¿verdad? La hemos representado simbólicamente con unas expresiones lógicas y con los operadores lógicos también. Entonces, en estos momentos ya podemos representar expresiones lógicas mediante los operadores lógicos y mediante las proposiciones.
Bien, ahora vamos a ir a una nueva tipo de proposición, o mejor dicho, tiempo de operador, que son las proposiciones condicionales. No, una implicación o una proposición condicional, ¿verdad? Dice que es aquella que está formada por dos proposiciones simples o compuestas, ¿no? En este caso, ya nosotros nos hemos acostumbrado a que las proposiciones sean P y Q, ¿no? Entonces tenemos dos proposiciones que pueden ser simples o compuestas, y entonces la implicación o proposición condicional se expresa de la siguiente manera, ¿no? P implica Q, ¿sí? P implica Q, se lee así, ¿no? Se lee si P, entonces Q. Esa es otra manera de expresarlo. Entonces, P implica Q, se lee si P, entonces Q. Entonces, esa es la manera de expresar una proposición condicional. Veamos un ejemplo. Dice, un profesional dice, si ahorro, me podré comprar una casa en 3 años, ¿no? Esto es una declaración condicional donde si yo la descompongo, ¿verdad? Tengo que, la primera proposición es ahorro, o sea, si ahorro, ¿verdad? Entonces es ahorrar. La segunda proposición es podré comprar una casa en 3 años, entonces esa es la segunda proposición. Y esto se puede expresar de manera racional como si P, entonces Q, ¿verdad? Entonces si ahorro, entonces me compro una casa en 3 años, ¿no? Y para armar la tabla de verdad de esta proposición condicional, la vamos a realizar por acá, ¿sí? Aquí, nuevamente, tenemos que poner los valores de verdad de cada preposición. Esta es una tabla de verdad. Entonces, ponemos los valores de verdad de cada preposición y ponemos la representación de la implicación, ¿no? Si P, entonces, ¿verdad? Posibles valores, pues ponemos que Q puede ser verdadero, falso, y P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso. Como les digo, el orden que aquí se ponen varía de autor en autor. A mí no me gusta esta presentación. Yo prefiero comenzar con aquí 01, 01 y acá 0011, pero igual eso no influye en el resultado. Entonces, aquí está la tabla de verdad de la implicación condicional. Y si ahorro, entonces me compro una casa en 3 años, ¿verdad? O sea, si ahorro, me compro una casa en 3 años. Esto es verdadero, ¿verdad? O sea, puede ocurrir. Si ahorro, me compro una casa en 3 años, entonces sí, eso puede pasar. Bien, si ahorro, ¿verdad? No necesariamente me compro una casa en 3 años porque a lo mejor ahorro, pero no sé, me pongo a jugar y pierdo toda la plata y no me compro la casa. Entonces, el hecho que ahorre, ¿verdad? No significa que no me pueda comprar la casa en 3 años, ¿no? Entonces, por solo el hecho de ahorrar no significa que me va a comprar la casa en 3 años. O sea, eso podría ser mentira. Ahora, si no ahorro, también puede ser que me compre una casa en 3 años, ¿verdad? Si no ahorro, entonces me compro una casa en 3 años, pues podría ser que sí me compre la casa a pesar de no haber ahorrado. A lo mejor hice un préstamo o algo de eso, entonces me terminé comprando la casa sin haber ahorrado. Entonces, esto puede ser verdad a pesar de que no ahorré. Y por acá tengo que, si no ahorré, ¿verdad? O sea, si no ahorro, y si también no compré la casa en 3 años, ¿verdad? Esto también es verdadero porque como no ahorré, entonces si no ahorro, no compro la casa, entonces esto también puede ser verdadero. Bien, entonces esta sería la tabla de verdad de la implicación, ¿verdad? Donde vemos que el hecho de que yo cumpla la primera parte de la proposición no garantiza de que vaya a ser verdadera. En los demás casos la proposición puede ser verdadera, incluso aunque no cumpla la primera parte de la condición, ¿no? Déjenme ver por acá. Dice que compró la casa, por acá dijo la verdad. Y aquí dice que aquí cuando ahorró, no compró la casa, dijo, oh, entonces el ingeniero mintió. Entonces, sí, puede ser válido que haya mentido.
Entonces, miren, acá dice, si no ahorró, no compró la casa, significa que no mintió, por lo tanto, esto es verdadero porque no mintió. ¿No? Acá, si ahorró y compró la casa, entonces no mintió y por lo tanto este es verdadero. Déjenme ver la de aquí, creo que aquí mintió en cambio. Aquí ahorró pero no compró la casa, entonces mintió. ¿Verdad? Aquí no ahorró, pero compró la casa. Déjenme ver este de aquí, cómo lo interpreta. Cuando P es 0 y Q es 1 significa que aunque no ahorró, se compró la casa. O sea, ya tenía los recursos. Así que no mintió. ¿No? Entonces, esta sería la interpretación de la tabla de verdad de la de la proposición, perdón, de la implicación simple. Ya, entonces, hasta ahí, ¿alguna inquietud? Ya, si no hay inquietudes, ahora vamos a ver la proposición bicondicional, ¿no? Entonces, esta es parecida a la anterior. Dicen, sea P y Q dos proposiciones, ¿verdad? Existe una doble implicación o una proposición bicondicional cuando P es verdadera, sí y solo si Q también es verdadera. O bien, si P es falsa y sí y solo si Q también lo es. Sí, se va a indicar de la siguiente manera. Entonces, aquí tenemos la manera de realizar una doble implicación. Aquí tenemos P implica Q y esto de aquí se lee P implica Q, sí, solo si Q implica P, ¿no? Entonces, es una doble implicación bidireccional. Entonces, esto aquí es cuando sí, solo sí, Q. Bien, veamos un ejemplo de esto aquí. Tenemos, una persona puede votar si solo si tiene credencial de elector. Una persona puede votar si solo si tiene credencial de elector. Primera proposición, una persona puede votar. Segunda proposición, tiene credencial de elector. La tabla de verdad va a ser la siguiente. Tenemos las proposiciones Q, la proposición P y la expresión Q implica, perdón, P implica Q y Q implica P, ¿verdad? Ahí estamos de esa expresión, la doble implicación. Asimismo, llenamos la tabla de verdad con todas las posibles combinaciones y vemos lo siguiente, ¿no? Dice, si P es verdadero y Q es verdadero, eso quiere decir que P implica Q y también que Q implica P, por lo tanto esto es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, ¿verdad? Esto es falso cuando P implica Q, ¿verdad? Pero cuando Q implica P es verdadero, pero de todas maneras, como es doble implicación, no se cumple la doble implicación, por lo tanto esto es falso. Si P implica Q, ¿verdad? Esto podría ser verdadero, pero cuando Q implica P, resulta que eso es falso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esto de aquí es falso. Y cuando P implica Q, ¿verdad? Eso sería verdadero. Y cuando Q implica P, esto es verdadero, entonces aquí esto sería verdadero, ¿no? Entonces, aquí en la doble implicación, ¿verdad? Cuando P y Q son verdaderos, ¿verdad? P implica Q, sí, solo sí, Q, entonces eso también es verdadero. Y cuando P es falso y Q es falso, entonces la doble implicación de P, sí y solo sí Q también es verdadero, ¿no? Entonces solo en esas dos condiciones son verdaderas. Aquí esta, que era verdadera, aquí esta es falsa, en la implicación simple. Veamos los enunciados que dicen aquí. Ya, creo que eso de ahí ya vimos, ¿no? Entonces ahí está más o menos explicado en las palabras del autor lo que representa. Veamos un ejemplo de esto aquí. Dice, representar simbólicamente el enunciado. Si no pago la luz, entonces me cortarán la corriente eléctrica. Y si pago la luz,
entonces me quedaré sin dinero o pediré prestado. Y si me quedo sin dinero y pido prestado, entonces no podré pagar la deuda. Sí y solo si soy desorganizado, ¿no? Entonces, de aquí sacamos los siguientes enunciados, ¿verdad? Entonces, la primera proposición es pagar la luz, ¿verdad? La segunda proposición será que me cortarán la corriente eléctrica. La tercera preposición es si pago la luz, esa si pago la luz ya está, o sea, viene a ser la misma P, ¿verdad? Entonces me quedaré sin dinero, vendría a ser una nueva preposición. Pediré prestado vendría a ser una cuarta preposición. Si me quedo sin dinero, esa ya existe, es esta de aquí, ¿verdad? Y pido prestado, entonces pido prestado también ya estaba. Entonces no podré pagar la deuda. Pagar la deuda es una nueva proposición. Sí y solo si soy desorganizado es una cuarta proposición, ¿no? Entonces, del texto hemos sacado las preposiciones. Algunas preposiciones se repiten, ¿verdad? Y ahora vamos a armar lo que dice aquí. Si no pago la luz, aquí está la proposición pagar la luz, ¿verdad? Como dice, si no pago la luz, entonces es la negación. ¿Sí? Si no pago la luz, ahí está. Entonces, o sea, implica que me cortarán la corriente eléctrica, ¿no? Me cortarán la corriente eléctrica, es la Q. Entonces, si no pago la luz, entonces me cortarán la corriente eléctrica. Aquí está la primera preposición. Aquí hay un puntito, aquí hay un I, por lo tanto acá corresponde un I. Y luego dice, si pago la luz, entonces pagar la luz es esta preposición de aquí y lo colocamos acá, ¿no? Entonces esto es si pago la luz. Si pago la luz, entonces hay una consecuencia, me quedaré sin dinero. Entonces si pago la luz, me quedaré sin dinero. Entonces si pago la luz, ERE. Entonces si pago la luz, ERE, me quedaré sin dinero. O, ¿dónde está el o? O pediré prestado, ¿no? Entonces, o pediré prestado. Entonces es me quedaré sin dinero o pediré prestado, entonces también va eso, ¿no? Entonces, si pago la luz, entonces me quedaré sin dinero o pediré prestado. Entonces, aquí termina esta preposición. Y aquí tenemos el operador y, entonces aquí lo ponemos, hay otro y. Y. Si me quedo sin dinero, ¿dónde está? Me quedo sin dinero. Aquí está ERE. Y si me quedo sin dinero, entonces aquí está ERE. Y pido prestado, entonces si me quedo sin dinero, ERE, y pido prestado es ese, entonces R y S, entonces si ocurren estas dos cosas, entonces no podré pagar la deuda. Entonces si estas dos cosas ocurren, entonces pagar la deuda es T, pero dice como no podré pagar la deuda es la negación de T, ¿no? Entonces, si R y S, entonces T. Pero todo esto va a pasar si y solo si, o sea, aquí hay una doble implicación. Entonces, aquí está la doble implicación. Si y solo si soy desorganizado. Entonces, soy desorganizado es W, entonces todo esto de acá implica, ¿verdad? El W. Y así hemos construido este razonamiento lógico, ¿verdad? Lo hemos expresado en proposiciones lógicas con operadores lógicos. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Bueno, entonces, díganme, lo escucho. No, que sí está correcto, profe. Ya, bueno, entonces esto es un poco más de recordarlo porque no es tan difícil. Dice, el número de líneas va a depender del número de variables en la expresión y se puede calcular mediante la siguiente fórmula. El número de líneas va a ser igual a 2, recordemos que los valores pueden ser de verdadero o falso, elevado a la n, donde n es el número de variables, en este caso cada variable representa una proposición distinta, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente, vimos que teníamos 1, 2, 3 proposiciones. Entonces, eso significa que para hacer la tabla de verdad de esas 3 proposiciones,
y vamos a tener 2 elevado a la 3, eso es 8. Y si nosotros revisamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo construimos la tabla de verdades de allí? Vamos a poner todas las proposiciones. Aquí vamos a poner todas las proposiciones. Ponemos ponemos P, ponemos Q, ponemos R, son 3, ¿verdad? No Q, no es una variable nueva, es la misma variable, pero ya está negada. Entonces, no hay que hacer combinaciones con esa, ¿no? Simplemente están todas las variables que serían P, Q y E. Entonces, ahí están las 3 variables. 2 elevado a la 3 son 8, entonces aquí están las 8 filas. Entonces, ahí ponemos esos 3 valores de esas variables y hacemos combinaciones. Primero comenzamos con 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Luego acá comenzamos con 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, y luego por acá comenzamos con 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿no? De esta manera hemos logrado todas las combinaciones y ya estamos listos para ver cuáles son los valores lógicos de cada proposición. Tenemos que calcular un no Q, por lo tanto ponemos aquí un no Q. ¿Qué es lo que hacemos con no Q? Simplemente vemos Q y si Q es falso, no Q es verdadero. Si Q es falso, no Q es verdadero. Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es verdadero, no Q es falso. Si Q es falso, no Q es verdadero. Si Q es falso, no Q es verdadero. Si Q es verdadero, no Q es falso. Y si Q es verdadero, no Q es falso, ¿no? Entonces, así obtenemos, a partir de la primera variable, obtenemos los valores de la segunda variable. Bien, ahora tenemos otra expresión aquí, ¿verdad? Es esta expresión de aquí que está compuesta, que es perdón, no sé por qué digo Q, que es P implica Q, ¿verdad? Entonces, expresamos P implica Q para saber su valor. Entonces, P implica Q, tenemos que calcular el valor de que P implica Q. Tenemos que ver los valores para calcular esto, tenemos que ver los valores de P y los valores de Q, ¿verdad? Cuando P y Q son falsos, esto aquí es verdadero porque se cumple. Cuando P y Q son falsos, esto aquí es verdadero, ¿no? Entonces ahí ya no hay mayor lógica. Cuando P es falso y Q es verdadero, esto aquí es verdadero porque puede ser simplemente que sí se hizo las cosas a pesar de no tener la primera condición. Entonces acá se repite lo mismo, es verdadero. Cuando P es verdadero y Q es falso, ahí puede ser que han mentido, entonces por lo tanto esto es falso. Acá se repite, P es verdadero y Q falso, entonces la implicación dice que esto puede ser falso. Cuando P y Q son verdaderos, entonces la implicación es verdadero. Cuando P y Q es verdadero, entonces la implicación es verdadera. Y así hemos obtenido, a partir de P y Q, hemos obtenido el resultado de la implicación. Ahora, ¿cómo calculé yo esto de aquí? Si se están preguntando, es porque en la parte de arriba ya hicimos la tabla de verdad de P implica Q. Entonces, para hacer esto de aquí, hay que tratar de memorizarse las tablas de verdad de los operadores lógicos básicos, ¿no? Entonces, como yo ya sé que esto, la única manera de que esto sea falso es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces yo pongo aquí falso y falso y el resto yo ya sé que es 1. ¿Hasta ahí preguntas? Sí, está claro, profe. Ya, ahora vamos a ver la siguiente expresión lógica que es no Q y R. Entonces aquí está no Q y R. Para eso necesitamos los valores de no Q, que yo ya lo tengo calculado, y los valores de R, ¿no? Entonces aquí vamos a ver no Q y R, y como este es el I, ¿verdad? Básicamente me fijo donde ambos sean verdaderos, entonces cuando R y no Q sean verdaderos, esto va a ser verdadero. Cuando R y no Q sean verdaderos, aquí va a ser verdadero, ¿verdad? Y para el resto de los valores, ¿verdad? Va a ser falso, porque para ser verdaderos, como es el operador y, ambos tienen que ser verdaderos para ser verdaderos. Entonces, de esta manera he obtenido el valor de
no Q y R, ¿verdad? Ahora tengo que calcular el valor de toda la expresión, o sea, de toda esta expresión de aquí, ¿verdad? Y para eso necesito la implicación de P implica Q y también necesito, ¿verdad? La expresión no Q y R. Entonces, ambas expresiones ya las tengo calculadas y ahora tengo que conjugar el operador OR, ¿no? Entonces aquí lo que me interesa son los valores de estas dos expresiones, ¿verdad? Y conjugar OR. Entonces aquí tengo ya esas expresiones que ya calculé su tabla de verdad, sus valores de verdad. Y aquí yo sé que solamente cuando los dos proposiciones sean falsas, ¿verdad? Aquí será falso. Entonces, solamente cuando las dos sean falsas, ahí va a ser falso. Para el resto de los casos, todo va a ser verdadero aquí y todo va a ser verdadero acá, ¿no? Entonces, solo me fijo en eso allí. Cuando ambas son falsas, esto va a ser falso y por lo tanto, ya tengo la tabla de verdad de esta expresión de aquí. Ahora necesito la tabla de verdad de esta expresión de acá, R implica Q, ¿no? Entonces, voy a calcular R implica Q, para eso necesito el valor de R y para eso necesito el valor de Q. Como esa es una implicación, aquí también rápidamente yo puedo saber que cuando Q es, cuando Q es verdadero, pero está al revés, es R implica Q, yo estaba queriendo hacer Q implica R, entonces tengo que ir de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, aquí yo sé que cuando R es verdadero y Q es falso, ahí entonces yo voy a tener que esta implicación es falsa. Cuando R es verdadero y Q es falso, ahí yo voy a tener que la implicación es falsa. Para el resto de los casos, la implicación va a ser verdadera, ¿no? Entonces, solamente estos dos casos es que es falso, ¿no? Por eso es bueno aprenderse la tabla de verdad, porque así rápidamente nosotros podemos encontrar el resultado. Entonces, ya hemos encontrado el resultado de este operador de aquí. Ahora, ya tenemos toda esta expresión de aquí y ya tenemos toda esta expresión de acá. Y ahora lo que me piden es encontrar el valor de verdad de toda la expresión en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de aquí? Aquí está toda la expresión en conjunto y como yo ya tengo esta parte y ya tengo esta parte, lo único que tengo que hacer es analizar el doble condicional. Para esto tengo que fijarme, ¿verdad? En los valores de aquí y los valores de acá, ¿verdad? Y tengo que fijarme en el operador doble condicional, ¿no? En este doble condicional, ¿verdad? Únicamente cuando la primera expresión y la segunda expresión sea 1, esta va a ser verdadera. Y cuando a ver, aquí es 1 y 1, aquí es verdadero. Aquí es 1 y 1, aquí es verdadero. Y cuando ambas sean falsas, será falso. Pero en este caso no hay ninguna combinación en que ambas sean falsas. Pero sí hay varias combinaciones en que ambos son verdaderos, ¿no? En estos casos es verdadero. Y en el resto de casos, donde no es ni 1, 1 o no es ni 0 y 0, va a ser falso. Así trabaja la doble implicación. Y de esta manera, pues hemos llegado a obtener el valor de verdad de la proposición compuesta que, que tenemos aquí, ¿no? Entonces, finalmente, este sería el valor de verdad de toda la proposición. ¿Cuándo va a ser verdad? Cuando se cumplan los valores para estas variables, ¿no? Va a ser verdadero cuando se cumplan los valores para estas tres variables, ahí va a ser verdadero. Cuando se cumplan estos valores va a ser verdadero. Cuando se cumplan estos tres valores va a ser verdadero. Y también cuando se cumplan estos valores de acá. Ahí va a ser verdadero. Entonces, hemos encontrado allí el valor de verdad de esas expresiones. ¿Preguntas?
Todo esto se va haciendo escalonadamente, ¿verdad? Pedacito por pedacito para llegar a la expresión final, porque si lo tratan de hacer de manera directa, pues va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, pasamos del enunciado a las proposiciones, a expresarlo, ¿verdad? De manera lógica y luego a calcular su tabla de verdad para ver en qué condiciones, pues, estos razonamientos van a ser verdaderos. Si no hay preguntas, entonces vamos a ver otros conceptos. Vamos a ver el concepto de tautología, equivalencia y contradicción. Entonces, aquí tenemos que una tautología va a ser aquella proposición generalmente compuesta que va a ser cierto para todos los valores de sus variables, ¿no? Dice un ejemplo típico es la proposición contrapositiva, cuya tabla de verdad la identificamos a continuación. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos las variables P y la variable Q, ¿verdad? A partir de eso calculamos no P, calculamos no Q, hacemos la implicación P implica Q y hacemos la implicación no Q implica no P. No Q implica no P es una proposición contrapositiva, ¿verdad? Y aquí lo que hacemos es que decimos que P implica Q, ¿verdad? Sí, solo sí, no Q implica a no P. Entonces, vamos a hacer eso para esto de aquí. Tenemos que para nuestras dos variables le ponemos los valores de verdad de 0,1, 0,1, 0,0, 1,1, ¿verdad? Y una vez que tenemos esos valores, pues rápidamente sacamos que donde P es 0, no P es 1, y donde P es 1, no P es 0. Lo mismo para Q. Donde Q es 0, pues no Q es 1, y donde Q es 1, no Q es 0. Entonces ya tenemos los valores de verdad de las cuatro variables y ahora calculemos las implicaciones. Calculamos P implica Q. Ya sabemos que P implica Q va a ser cierto, ¿verdad? Para todos los valores, menos cuando P sea verdadero y Q sea falso. Entonces allí esa implicación va a ser falsa. Esto lo sabemos porque nos acordamos de la tabla de verdad que hicimos hace un rato. Bien, ahora vamos a hacer la implicación de no P implica no Q. Entonces, para hacer esta implicación de que no P implica no Q, tenemos que concentrarnos en los valores de no Q y de no P. ¿No? Entonces, cuando no Q implica no P, esto va a ser verdadero, excepto cuando no Q es verdadero y no P es falso. Entonces, noten ustedes como justo aquí, esta proposición es falsa y para el resto de los casos es verdadera. Pero justamente cuando no Q es 1 y no P es 0, ahí se hace falso, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado esta expresión y ya tenemos calculada esta expresión y ahora nos toca hacer, ¿verdad? El operador bicondicional, donde ese sabemos pues que ese es verdad siempre que ambas sean verdad o que ambas sean mentiras, ¿no? Entonces aquí ambas son verdad, por lo tanto esto es verdadero, ambas son verdad, esto es verdadero, ambas son verdad, esto es verdadero, y aquí donde ambas son falsas también es verdadero. Por lo tanto, para cualquier valor de P y Q, ¿verdad? Para cualquier valor de P y Q, siempre la proposición va a ser verdadera en todos los casos. Esto es una tautología, es decir, no importa el valor que yo ponga en las variables, ¿verdad? Siempre el resultado final va a ser verdadero, ¿no? Y aquí de paso probamos la proposición de la contrapositiva, ¿verdad? Que dice que P implica Q es equivalente, sí, solo sí, no, no Q implica no P, ¿no? Ya, aquí dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes o son equivalentes si coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad, tal como se indica como P es equivalente a Q, ¿no? Entonces aquí el signo de equivalencia son tres rayitas, si es que no se aprecia allí, son tres rayitas para indicar que son equivalentes, ¿no?
Entonces aquí dice que nos fijemos en la proposición P implica Q y nos fijemos en la proposición no Q implica P. Entonces miren ustedes que para los valores de las variables, para los mismos valores de las variables, la tabla de verdad de P implica Q y la tabla de verdad de no Q implica P son exactamente los mismos, ¿no? No son las mismas expresiones lógicas, pero sí es la misma tabla de verdad. Por lo tanto, estas son proposiciones equivalentes, porque comparten la misma tabla de verdad para los mismos valores de las variables. Entonces, ahí estamos hablando de equivalencia, ¿no? Entonces, ya vimos cuál era la tautología, ya vimos cuál era la equivalencia. Bien, ahora vamos a ver la contradicción. Dice, la contradicción es aquella proposición que siempre es falsa para todos los valores de verdad para todos los valores de verdad. Dice, una de las más utilizadas y sencillas es P y no P, ¿no? Entonces vamos a hacer la tabla de verdad de P y no P. Aquí tenemos los valores de P, es 0 y 1, y aquí tenemos los valores de no P, que es 1 y 0, o sea, lo contrario a los valores de P. Cuando tenemos la proposición compuesta P y no P, ¿verdad? Entonces, esta proposición para que sea verdadera, tiene que ambos ser verdaderos, y en este caso, en la tabla de verdad, nunca son ambos verdaderos, por lo tanto, esto siempre es 0. Como esto siempre es 0, esto es una contradicción. Esto es algo así como, soy de Ecuador y no soy de Ecuador. Entonces, siempre va a ser mentira, porque nunca en un momento puede ser de Ecuador, y al mismo tiempo no puedo ser de Ecuador. Entonces, esta es la contradicción cuando la tabla de verdad resultante de la proposición siempre es falsa para cualquier valor que tengan las variables que están involucradas. O es lo que se conoce también como una falacia, ¿no? Entonces tenemos una contradicción o una falacia ahí. Hasta ahí, jóvenes. Preguntas, inquietudes, dudas. Sí, está claro. Ya, entonces, sigamos avanzando. Ya, ahora vamos a ver unas leyes, ¿verdad? Unas leyes lógicas. Vamos a ver qué dicen estas leyes lógicas. Tenemos la ley de la doble negación, ¿verdad? Si a P se niega P, ¿verdad? Entonces esto sí, es igual a P, ¿no? O sea, si a P se niega P, entonces esto es equivalente al mismo valor de P. ¿No se les parece a ustedes esto similar cuando utilizábamos el complemento de un conjunto? Cuando le sacamos el complemento al complemento, era igual al conjunto A. Aquí, cuando negamos doblemente a P, o sea, negamos P y luego lo volvemos a negar, tenemos igual el valor de P. Recuerden que P puede tener el valor de una proposición y esta puede tener el valor de 0 y 1, o sea, puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, si P es verdadera y la negamos, se hace falsa, y la volvemos a negar, se hace verdadera. Entonces, P doblemente negada, ¿verdad? Sí, solo sí, es igual al valor de P, ¿no? Leyes de idempotencia, ¿verdad? P o P va a ser igual al valor de P. P o P va a ser siempre igual al valor de P. ¿Se acuerdan ustedes unión de conjuntos cuando unimos A, unión A es igual a A? ¿Verdad? Entonces, aquí también tenemos P o P es igual a P. Entonces, ahí ya le vemos alguna similitud. Bien, aquí tenemos P y P, ¿verdad? P y P, entonces, sí, solo sí P. Es decir, que P y P es igual al mismo valor de P. ¿Se acuerdan ustedes en conjuntos la intersección de A intersección A era igual a A? ¿Verdad? Aquí tenemos P y P es igual a P. Entonces, ahí también tenemos una similitud. Leyes asociativas. Aquí tenemos que P o Q, y eso de allí, o R, ¿verdad? Es equivalente a P o Q o R, ¿no? Entonces, primero haciendo Q o R acá. Acá por acá abajo tenemos P y Q y R es equivalente a P y Q y R. Entonces, esto, no sé si ustedes se recuerdan que se parece a unión B, unión C, que era igual a unión B y unión C. Y A intersección B, intersección C, era igual a intersección B y C. O sea, B intersección C, ¿verdad? Yo hago las pausas para no decir los paréntesis, pero primero hacemos la una y luego hacemos la otra. Entonces,
La ley asociativa, ¿verdad? Es igual aquí en la lógica tal como lo era en los conjuntos. Entonces, estamos viendo que estamos repitiendo las mismas leyes. Leyes conmutativas. Aquí tenemos que si P o Q, ¿verdad? Da lo mismo que Q o P, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes cuando hacíamos A unión B, daba lo mismo B unión A? Aquí es lo mismo P o Q, ¿verdad? Es Q o P, no, es equivalente, da lo mismo escribirlo de la una u la otra forma porque la ley conmutativa dice que no pasa nada. Aquí tenemos P y Q, ¿verdad? Es igual a Q y P. Recuerden ustedes en conjunto cuando tenemos A intersección B, es lo mismo que B intersección A. Entonces aquí tenemos esa ley. Y aquí tenemos P, sí, solo si Q, ¿verdad? Eso es igual a Q, sí, solo si P. Esto en conjunto no le veo, no tiene una, o por lo menos yo desconozco si tiene una interpretación equivalente, pero en este caso aquí sería igual. Leyes distributivas. Aquí tenemos P, O, Q y R, ¿verdad? Eso es equivalente a P o Q y P o R, ¿no? Entonces, esto sí lo vimos en conjunto. En conjunto era A unión B intersección C, ¿verdad? Era igual a A unión B intersección A unión C. Por el otro lado tenemos A I Q o R, ¿verdad? Es igual a, perdón, no es A, es P I Q o R es igual a P I Q o P I R, ¿no? En conjunto esto era A intersección B unión C es igual a A intersección B unión con A intersección C. Entonces, las leyes distributivas se parecen, ¿verdad? Entonces ya ahí le vamos entendiendo por qué existían esas leyes. Leyes de De Morgan, aquí tenemos P unión Q y eso de allí complemento es equivalente a P negado y Q negado, ¿no? Entonces aquí se niegan las proposiciones y se intercambia el operador. Si lo tenemos a la inversa, si tenemos P y Q y eso negado, lo que tenemos es que es equivalente a no P o no Q, ¿no? Entonces ahí están aplicadas las leyes de Morgan. Ya, entonces esto de las leyes yo creo que no creo que hay mucha ciencia allí, ¿no? Ya ustedes lo recordaron. Ya, aquí vemos métodos de demostración. Dice, un enunciado puede ser planteado en términos de teoremas. Un teorema, por lo general, es el resultado de un planteamiento de un problema que normalmente sigue el siguiente formato, ¿no? Proposición P y proposición P2 y así sucesivamente hasta llegar a una proposición N, y eso implica Q, ¿verdad? Entonces, aquí dice que se establece P1, P2, P3, Pn, son hipótesis o premisas derivadas del mismo problema que se van a considerar válidas, pero que deben de conectarse con un operador AND, ¿verdad? Esto implica que P es verdad, que P2 es verdad y así sucesivamente, ¿no? Y la conclusión Q es que va a ser cierta. Dice, para poder realizar la demostración formal del teorema se deberá partir de la hipótesis y después obtener una serie de pasos que deben ser validados como un producto de reglas de indiferencia. Sin embargo, no solamente las hipótesis o las reglas de indiferencia pueden aparecer en una demostración formal, sino que también tautologías conocidas. Por ejemplo, dice en el teorema anterior, los pasos P1 hasta Pn son escalones que deberán alcanzarse hasta llegar a la solución. Dice, lo mismo ocurre con todo tipo de problemas que nos presenta la vida. Antes de llegar a la solución debemos alcanzar ciertas metas hasta llegar al objetivo de la conclusión, pero una vez que se logra el objetivo, se deben plantear nuevos objetivos que permitan la superación. Los métodos de demostración más conocidos, tenemos demostración por el método directo. Dice, este método de demostración directa parte de que la proposición P se supone verdadera y se deduce de ella una nueva proposición Q que puede ver que es verdadera como resultado de que P lo es. Dice, es importante resaltar que las proposiciones deducidas P no deben ser hechas de cualquier modo, deben estar enfocadas hacia la última
proposición obtenida. Y el camino que se debe seguir para llevar a cabo la demostración formal usando el método directo significa que P1 es verdadera, que P2 es verdadera y que Pn también es verdadera, ¿no? Entonces se sabe que Q es verdadero. Entonces aquí lo que se hace es que se presume que todo es verdadero para llegar a la conclusión que Q es verdadero. Dice, todos los problemas matemáticos están compuestos por implicaciones del tipo P, P1 y P2 y así sucesivamente hasta P de n para implicar Q. Donde las P van a ser las hipótesis o premisas y se va a demostrar que la implicación es una tautología. Ya dice, nótese que se trata de mostrar que Q es verdadera si solamente Q es verdadera si todas las P son verdaderas, ¿no? Este sería el método de demostración por el método directo. Déjenme ver si hay ejercicio de esto de aquí. Ya, no, no hay ejercicio de esto aquí. Ya. Entonces, nos vamos a quedar hasta este tema. Este tema no lo vamos a desarrollar porque no hay ejercicios para que ustedes lo comprendan mejor. Ya, entonces ese tema lo pasamos por alto. Pero, Una pregunta, profesor. Las lecciones que están en la plataforma, ¿hasta cuándo la podemos resolver? recuerden que esta es la última semana de clase. Ustedes deberían de resolverla hasta este domingo. Deberían resolverla hasta este domingo. Por si acaso pase algo. Recuerden ustedes que todo el mundo a última hora sube todo y trata de hacer todo y suben los deberes y la plataforma se pone lenta. Entonces traten de hacerla hasta este domingo. Pero el plazo final es hasta el siguiente domingo antes de comenzar el examen, ¿no? Entonces, seguramente yo el domingo en la mañana me pongo a calificar todo y ya pues ahí deberían de tener ya listas desarrolladas las lecciones para yo poder ponerles notas. Entonces, Ok, pues. hay tiempo, pero esos temas ya los hemos visto, entonces ustedes ya los pueden desarrollar. Ya nos quedan 5 minutos, entonces en esos 5 minutos vamos a ver el siguiente tema que es la lógica proposicional, ¿no? Entonces ya vimos esto de las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Ya vimos que se representan con letras pequeñitas. Aquí estamos viendo ejemplos de proposición que ya vimos. Déjenme ver. Ya, entonces avancemos, aunque esto es como un refuerzo del anterior, avancemos y repasemos lo que hay aquí, ¿no? Las proposiciones ya sabemos que se representan con letras minúsculas del alfabeto y generalmente desde la letra P para adelante, o sea, P, Q, R, S, T, ¿verdad? No es que necesariamente tiene que ser así, pero así ya se ha normalizado y entonces así la gente las reconoce más rápido. La expresión 15 más 5 igual a 21 es una proposición que puede indicar, se puede indicar de la forma P, 2 puntos, 15 más 5 igual a 21. Ya sabemos que esa es una proposición simple, cerrada, ¿verdad? Afirmativa, y que también es falsa. Entonces, esta proposición tiene el valor de falso, por lo que podemos hacer, ¿no? Validar la proposición P, ¿verdad? Y entonces determinamos que es falso. O sea, aquí ya utilizamos F de falso. Dice, sea la proposición Q, Santa Fe es una provincia de Argentina, y aquí está validado que la proposición Q es verdadera, y sea la proposición R, el número 15 es divisible para 3, entonces aquí validamos que la proposición R es verdadera, ¿no? Entonces, sigamos viendo proposiciones. Entonces aquí tenemos que 5 es mayor que 3. Podemos representarlos en símbolos, ¿verdad? Y podemos reemplazar el 5 por la letra X. Y podemos obtener que X es mayor que 3. Entonces X es mayor que 3. Y si convenimos, dice que X no representa necesariamente el número 5, sino que puede ser cualquier número real. Entonces el enunciado X es mayor que 3 se denomina función proposicional y se anota de la forma P de X
¿verdad? O P de X, ¿no? Entonces, donde esa proposición podría ser verdadera o falsa en función del valor de X. Dice, una función proposicional en una variable o determinada X es un enunciado en que aparece X como un sujeto y se convierte en una proposición cuando se le asigna un valor específico a la variable. Es decir, tengo yo la función proposicional P de X, donde ya sabemos que X es un valor, ¿verdad? Y esto dice que P de X, tenemos la proposición 2X menos 5 es igual a 3, y si reemplazamos el X por un valor, como por ejemplo 4, y X por 2, ¿verdad? Entonces podemos obtener respectivamente los siguientes valores de verdad, ¿no? La función P de X de 4, para saber si dentro de esa expresión es verdadera, entonces esta es verdad, y P de X, P de 2 es falso, ¿no? Entonces, en la misma proposición, dependiendo del valor de X, puede ser verdadero o falso. Se puede expresar de las dos maneras. Entonces, aquí hacemos la proposición P de X es igual a 2X más 5, y eso es mayor a 11. Si X es igual a 4, entonces nosotros hacemos la verificación del valor de 4, entonces esto dice que es igual a 13, y por lo tanto 13 es mayor que 11, y entonces podemos decir que esta proposición es verdadera para el valor de X igual a 4. Si tenemos la función Q de Y, donde tenemos la expresión o la proposición 3Y más 7 igual a 11, ¿verdad? Si a Y le damos el valor de 5 y hacemos Q de 5, y eso es igual a 22, entonces tenemos que 22, ¿verdad? Es igual a 16, y por lo tanto esto es falso porque eso no es verdad. Si tenemos la función R de X, donde la proposición R está dada por 2X más 1 igual a 5. Si X es igual a 2, entonces R de 2 es igual a 5. Entonces tenemos que 5 es igual a 5 y eso es verdadero, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo una especie de función en función de la proposición, reemplazando valores para saber si esos valores son verdaderos o falsos. Ya, creo que estamos sobre la hora, entonces nos vamos a quedar hasta allí. Mañana creo que tenemos clase, entonces mañana continuamos desarrollando este tema. Ok, profesor. Ya listo, entonces de mi parte, muchas gracias, nos vemos mañana. Yo voy a copiar rápidamente la asistencia. Ok, profesor. Muchas gracias también. ¿Ya? Y si ustedes gustan, ya desconéctense, que yo también estoy atrasado para la clase. Entonces, ya, listo, ya copié su asistencia, procedo a desconectarme, que tengan buenas tardes, jóvenes, y creo que nos vemos mañana, ¿no? Entonces, mañana les deseo el feliz fin de semana haciendo deberes y preparando todo.